Bienvenidos una vez más al podcast Tardes de Café. Así que ponte cómodo para disfrutar 14º episodio. Yo soy Óscar Ajuria y seguiremos descifrando desde otra mirada cómo tener un envejecimiento sano y activo. En este episodio platicaremos sobre cáncer, quimioterapéuticos y envejecimiento. Antes de introducir a la invitada, hola Yair. Hola Óscar, pues muy contentos, cada vez creo que hemos tocado temas de interés para este podcast y hoy tenemos una invitada que es además una gran amiga, ha hecho ciencia básica, de todo y además unos grandes compañeros en la Universidad de Northwestern en Chicago. Por favor, presenta si se puede a la invitada de hoy. En este 14º episodio nos acompaña la doctora Angélica Sofía Martínez Ramírez. Angélica es química farmacéutica, bióloga, egresada de la Facultad Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría en Ciencias Neurobiología en el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, y continuó con el doctorado en Ciencias Biomédicas en este instituto. Durante el doctorado, Angélica obtuvo reconocimientos a su trabajo, el segundo lugar en la categoría de Ciencias Exactas y Naturales del Premio Alejandrina, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro. Además, realizó una estancia en la Universidad de São Paulo en Brasil y una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Northwestern en Chicago. Actualmente trabaja en esta universidad y su trabajo en el laboratorio tiene dos ejes principales. La primera está enfocado en el desarrollo y la maduración del páncreas, el segundo en enfermedades del páncreas como son pancreatitis y cáncer. Bienvenida, un gusto que nos acompañes, Angélica. Hola, gracias por invitarme, muchas gracias por este espacio y lista para platicar un rato. Muy bien, a ver, platícanos un poco de cuáles serían las generalidades de la enfermedad de cáncer. Hemos tocado previamente en un episodio anterior cómo el cáncer se asocia con el envejecimiento, o sea, conforme nosotros envejecemos empiezan a aparecer estas enfermedades asociadas. Y tú trabajas en un órgano especial que es el páncreas, que además su función en las células beta combina casi dos enfermedades asociadas al envejecimiento casi siempre, la diabetes y el cáncer. Cuéntanos un poquito de ese panorama. Sí, bueno, pues así en términos muy generales quiero platicarles primero a qué se refiere como la enfermedad del cáncer. El cáncer se refiere como a un gran número de enfermedades porque toca a un gran número de órganos y todos estos tienen la característica principal que las células que han sido o que han desarrollado anormalidades se dividen descontroladamente, se pueden infiltrar y pueden modificar el tejido normal, pueden afectar el funcionamiento de todos estos tejidos y en muchos casos también tienen la habilidad de migrar y de propagarse por el cuerpo para alcanzar otros órganos y esto es a lo que llamamos metástasis. Normalmente la metástasis es así como lo más agresivo, mientras el tumor se mantenga encapsulado ahí es operable y a veces es más tratable, pero normalmente la metástasis es muy agresiva. Y sí, yo trabajo, como estaba diciendo, en enfermedades relacionadas con el páncreas exócrino. Y sí, una de las enfermedades de este páncreas exócrino es el cáncer pancreático, que además es una enfermedad que tiene una alta tasa de mortalidad. No es muy frecuente, pero prácticamente todos los pacientes mueren por cáncer pancreático porque es muy difícil de tratar y es muy difícil de diagnosticar, esa es su principal característica. Y bueno, los signos y síntomas del cáncer varían dependiendo del órgano que afecta, pero en términos generales y no como síntomas muy específicos, tenemos muchos pacientes presentan fatiga, abultamientos o cambios en la piel, cambios de peso, cambios en sus evacuaciones, por ejemplo en la vejiga o en los intestinos, tos o dificultad para respirar, para tragar, indigestión, dolor muscular o articular así como sin razón aparente, no es que hayan hecho mucho ejercicio o que se hayan golpeado ni nada, a veces presentan fiebre y a veces también hay sangrado o hematomas que se presentan también sin razón aparente. Y la característica principal en general, podemos decir que el cáncer es causado por cambios en el DNA, lo que llamamos mutaciones. Y el DNA
como sabemos, tiene un código para una enorme cantidad de genes y cada uno de los genes contiene instrucciones para indicar a la célula qué funciones va a realizar. Y entre ellas tiene las funciones para indicarle a la célula que tiene que crecer y que se tiene que dividir. Pero cuando se presentan errores en varios de estos genes o instrucciones, entonces se produce un daño en la función celular. Normalmente estos daños se presentan en genes a los que les llamamos oncogenes o genes supresores de tumor, que su nombre ya lo dice todo, ¿no? Los oncogenes son los que hacen que las células proliferen mucho, entonces mutaciones activadoras de estos oncogenes o mutaciones que inhiben a los supresores de tumor, que como su nombre lo dice, pues inhiben el crecimiento celular de forma natural. Así les pusieron porque muchos de esos fueron identificados en cáncer, pero de forma natural ellos así funcionan, pero que estén sobreactivados o inhibidos, entonces causa problemas. Oye, y cuéntame, ¿cuáles serían tus modelos de estudio? Porque ya describiste que es un cáncer súper complicado de diagnosticar, que todas estas cosas que aparecen en las personas, pues no directamente te anuncian un cáncer, sino que es muy difícil, porque incluso en una gente una gente que no sabe qué es el páncreas, etcétera, que no está pensando todo el día en el páncreas, ¿cuál sería la función que perderían estos pacientes inmediatamente cuando tú dices, sabes qué, tienes un problema en la parte exócrina del páncreas? O sea, ya no sé ni de qué me estás hablando. Sí, bueno, para empezar, a lo mejor necesito definir qué es el páncreas exócrino. El páncreas tiene como dos funciones principales. Una es la endocrina. En este tipo de células se producen hormonas y las hormonas se liberan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se liberan a todos los demás órganos del cuerpo. Y estas hormonas, la principal o la más famosa por sus funciones y porque es casi que vital, es la insulina, que se produce en las células beta. Entonces, la deficiencia en la producción de insulina o la falta de sensibilidad a la insulina en otras células del cuerpo, pues provoca diabetes. Esa es como la parte endocrina y esa, como decías, tiene su propia enfermedad, ¿no? La diabetes. Y la otra parte del páncreas es el páncreas exócrino y esta parte está principalmente enfocada en producir enzimas digestivas. Produce enzimas digestivas como proteasas, o sea que degradan proteínas, carbohidratos, lípidos, incluso ácidos nucleicos, todo. Y su función es producir las enzimas en las células acinares del páncreas y de ahí se liberan al intestino por los conductos pancreáticos. Y una vez que están en el intestino, ahí se activan completamente porque en el páncreas se producen como de forma inactiva. Cuando alcanzan el intestino, todos los ácidos y todo el ambiente del intestino corta las enzimas y entonces ahí ayudan a procesar a todos los alimentos. Ayuda al proceso de digestión. Como decía, otra de las enfermedades con las que trabajo es la pancreatitis y en la pancreatitis lo que ocurre es que por daños, por obstrucciones o por daños en las células acinares y así se produce una autoactivación de las enzimas dentro del mismo páncreas y entonces prácticamente como que se autodigiere el páncreas y eso produce inflamación y produce dolor, causa muchos problemas. De hecho, esa es una de las principales causas de internamientos en el área gastrointestinal porque la dieta y otros factores están promoviendo que se produzca mucha enfermedad como la pancreatitis, Y la pancreatitis, por ejemplo, se puede presentar de forma aguda y entonces se recuperan los pacientes en pocos días, pero de todos modos no deja de ser desgastante, ¿no? Y sí les produce dolor y sí les produce una insuficiencia digestiva, pero también se puede presentar de forma crónica. Y la forma crónica, por ejemplo, ya produce insuficiencia pancreática que prácticamente pues no se pueden digerir los alimentos porque las enzimas no alcanzaron el intestino. Y además eso también produce mucho dolor. Esa es la principal, como los pacientes se dan cuenta, ¿no? Tienen un dolor que no pueden identificar y pues llegan al hospital y resulta que tenían pancreatitis. Y la pancreatitis crónica es una causa frecuente de cáncer pancreático. Y la causa principal de cáncer pancreático es la aparición justamente de mutaciones en estos oncogenes y en estos supresores de tumores. Entonces, uno de las mutaciones que es súper frecuente es la activación de KRAS.
un oncogen que participa en una vía proliferativa muy importante. Ya prácticamente la mayoría de los pacientes, 90% de los pacientes que tienen cáncer pancreático tienen mutaciones en este oncogen, desarrollan con el tiempo cáncer pancreático. Y hay mutaciones en otros, como por ejemplo otros supresores de tumores. Y bueno, la principal forma en que se dan cuenta los pacientes que tienen cáncer pancreático otra vez es dolor. Tienen un dolor ahí persistente que no saben identificar, y entonces el problema justo con el cáncer de páncreas es que es difícil de diagnosticar hasta que no tienen ya un dolor ahí muy incapacitante, y cuando llegan al hospital tienen un tumor o tienen ya metástasis en todos lados. Es muy difícil. Acabas de mencionar este gen maldito, parece que es el de RAS. Yo tengo entendido que en diferentes tipos de cáncer, o sea, el que aparezca esta mutación es principalmente, es clasificar a este tumor ya en un tumor severo y maligno. Y otra cosa que te iba a comentar, además de lo que a mí me cuesta entender un poco dentro de la filosofía, ya sabes, de la hipótesis de cáncer, es cuando una mutación realmente se vuelve definitiva, porque en general parece ser que una mutación conlleva acarrear varias mutaciones. Porque te iba a decir, o sea, sobre todo pensando un poco en el envejecimiento, o sea, se sabe que con el envejecimiento hay un mayor daño en los organelos, un mayor daño en el DNA. En general, casi siempre decimos que como que se acumulan las cosas, como si todo por servir se acaba. Si cada vez que vamos caminando, etcétera, se van acumulando los daños de estar utilizando la rodilla, etcétera, y al final eso es lo que causa. Entonces, en esta teoría de las mutaciones, uno podría entender como cantidad de mutaciones, o son mutaciones específicas las que desgracian todo. Yo lo que entiendo es que son mutaciones específicas que terminan afectando todo, pero también puede ser combinación de mutaciones. Por ejemplo, justamente ahora que mencionas esto de las mutaciones y lo que ya no había mencionado antes de los modelos que trabajamos acá en el laboratorio, uno de los modelos para estudiar el cáncer pancreático ahora que está muy utilizado es utilizar ratones genéticamente modificados. Entonces a esos ratones justamente es lo que se les hace, se les induce una mutación activadora en CARRAS. Eso comienzan a proliferar las células descontroladamente, y se causan las mutaciones específicamente en el páncreas o específicamente en un órgano. Pero, por ejemplo, si en los ratones estos que trabajamos inducimos mutaciones únicamente en CARRAS, los tumores sí se desarrollan, casi siempre se desarrollan en todos los animales, o en la mayoría, un 70% de los animales por lo menos sí desarrollan tumores, pero los desarrollan como de forma indolente, le llaman, más tardado, de unos 6 meses ya desarrollan tumores o más. Si aparte a esos mismos les inducimos mutaciones inactivadoras en un supresor de tumores que es P53, entonces ahí aceleramos el proceso de formación de tumores. Esos animales desarrollan tumores, todos desarrollan tumores en unos 3 meses. Ya depende de lo que vayamos a estudiar, ya decidimos, ¿no? ¿Qué tan rápido, qué tan lento o qué tantas modificaciones podemos soportar o puede soportar nuestro modelo como para inducir 1, 2 o más mutaciones. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. ¿Cuántas mutaciones o en cuántos genes tienes mutaciones y de qué tipo son? ¿Qué tan activadoras son o qué tan inactivadoras son? Esta parte se me hace súper interesante, pero me surge esta duda, Angélica, hablando de estas mutaciones y que mencionas que hablabas que es causado por el DNA y son errores de genes. No sé si surge o hay varias hipótesis de cómo se activan estos para empezar el desarrollo del cáncer. Sobre todo con la dieta, porque, o sea, si hubiera forma de ligarlo directamente, tú dices, o sea, si yo como carne hoy y mañana dejo de comer carne, entonces la proteasa se activa hoy, pero mañana no. ¿Qué onda? Sí, definitivamente. Hay obviamente predisposición genética. Por ejemplo, en muchos de los genes hay predisposición de antes. Por ejemplo, uno de los más famosos por el tema de Angelina Jolie, que se hizo mastectomías porque descubrió que tenía una mutación activadora en un gen que se llama BRCA2. Se hizo así un estudio genético, descubrió que tenía la mutación que fue heredada de sus antepasados. Decidió así de una forma muy tajante hacerse una mastectomía porque consideraba que el riesgo
riesgo de tener cáncer de mama era muy elevado. Fue un tema muy sonado hace tiempo porque decías, ay, ¿qué tantos puedes tomar decisiones nada más con saber que tienes la mutación? Pues hay otras cosas, como decía Yair, que pueden afectar el proceso. Por ejemplo, el ambiente, qué tan expuesto has estado a todos estos eventos que alteran el DNA. Es que justo los científicos llamamos medio ambiente a todas esas cosas que pasan, y ese caso es fantástico como ejemplo. Ya ahora en Estados Unidos sí se conoce como el gen Angelina Jolie, y creo que lo que determina esa decisión es ver a su mamá morir de eso, ¿no? O sea, la desesperación en el hospital o sea, empezamos ahorita con una descripción muy buena y muy clínica de lo que es el cáncer en el caso del páncreas, que es raro, difícil de diagnosticar, pero también en todos los demás órganos, y además cuando están en etapas terminales, el no poder ofrecerles ninguna opción terapéutica es brutal. Y creo que por eso la siguiente pregunta es: cuéntanos qué hay al respecto de eso para ver si podemos por lo menos llegar a viejos y no tener alguna cosa de esta. Sí, bueno, justamente otra cosa que iba a mencionar hace rato y que se me estaba olvidando y tiene mucho que ver ahorita con lo que estamos platicando, es que existe una teoría, no sé qué tan aceptada sea, pero le llaman así como la teoría de las etapas de la carcinogénesis. Esto ocurre en 3 distintas etapas. Una es como la iniciación. Si estás expuesto a los carcinogénicos, por ejemplo, físicos o químicos, algún químico en los alimentos, la carne procesada, ahora que la mencionaba, que también hace tiempo dijeron que no debemos comer tanta carne procesada porque contiene químicos que pueden causar cáncer. La otra es los físicos, ¿no? Por ejemplo, la luz UV o los radicales libres, o la luz UV, la radiación principalmente. Entonces, que todos esos pueden promover a las células y las pueden predisponer a la transformación neoplásica. Luego, la siguiente etapa sería como la promoción del cáncer. Entonces, son agentes que promueven o que inducen la división celular, y entre esos están, por ejemplo, justamente la presencia de factores de transcripción, de factores de crecimiento, que nuestro cuerpo siempre ha estado teniendo esas señales constantemente, ¿no? Pero puede haber ahí señales que las activen más. Por ejemplo, un caso muy, muy característico, muy particular, es los cánceres que son ginecológicos, por ejemplo. Es muy que las hormonas normalmente están favoreciendo los estrógenos, están favoreciendo el crecimiento de las células de los órganos reproductores. Es una señal normal, es una señal natural, pero si hay una predisposición genética o una predisposición porque hubo exposición a carcinógenos o así, entonces las hormonas se convierten ahí en una señal que está constantemente mandando ahí justamente la idea de que tienen que proliferar. Entonces ya se convierte ahí como en un poco nociva, ¿no? De cierta forma. Le está mandando señal a las células tumorales para seguir creciendo. Y la otra es la progresión, que ya estas células están creciendo descontroladamente y justamente comienza esta transformación y pasan como a ser cada vez más malignas. Empiezan a invadir, empiezan a hacer otras cosas ahí, angiogénesis, metástasis y todo. Es muy buen punto, porque nosotros no me acuerdo en qué capítulo revisamos los rasgos asociados a la salud, y justo definían el principal rasgo, o sea, porque ya sabes, el problema de la salud es que siempre definimos, o por muchos años se definió la salud como ausencia de la enfermedad, y la salud tendría que ver como, o sea, ¿qué tengo? ¿Cuáles son las características que tengo que tener cuando soy sano? Y la primera que daban, y era la que me pareció más interesante y como la que realmente definía, es la integridad de las barreras. O sea, nosotros ni siquiera conocíamos ese concepto, como de cuándo necesitamos que realmente algo se contenga. Como dices, puede aparecer estas células cancerosas, etcétera, pero es cuando las dejamos progresar. Al principio hablaste de como una cápsula, o sea, sabemos que están ahí, pero cuando empiezan a hacer metástasis, cuando empiezan a hacer estos cambios, es cuando perdemos el control, perdemos la barrera, perdemos la integridad y tenemos unas enfermedades terribles. En el caso de esta enfermedad que tú trabajas, ¿cómo definirías ese cambio? O sea, cuando realmente perdiste el control, digamos, y si se puede hacer algo en ese momento. Justo, creo que no solo en el cáncer de páncreas, pero en la mayoría de los cánceres ese es el punto principal, y por eso es tan importante hacer diagnósticos oportunos, porque justamente cuando pierdes
esa etapa en la que todavía lo puedes controlar, se vuelve completamente maligno y entonces ya controlar metástasis en otros órganos es imposible. Por eso ahora el cáncer de mama, por ejemplo, es uno de los cánceres que tiene mucha más morbilidad, o sea que se presenta con mayor frecuencia, pero no las mata necesariamente, porque afortunadamente ya últimamente se han hecho muchas campañas de diagnóstico oportuno y es una de las que sí se puede hacer un diagnóstico oportuno muy efectivo, tanto como a nivel de autoexploración. Todos los estudios radiológicos y así han sido muy efectivos para diagnosticarlo y ahora lo pueden tratar desde esas etapas iniciales donde dices, está encapsulado, todavía es operable ahí dentro del mismo órgano, no se ha extendido demasiado. Eso lo podemos tratar con quimioterapéuticos, con algunos quimioterapéuticos que no sean todavía tan dañinos y lo controlamos. El problema, por ejemplo, con otro tipo de cánceres, y ese es el problema con el cáncer de páncreas, es que justamente el diagnóstico se hace realmente hasta que el paciente ya tiene metástasis en todos lados. Por eso es tan difícil de controlar. Además de que el páncreas también es un órgano que es difícil de operar, porque como decía, lo tocas poquito y ya liberó ahí todas sus enzimas y le vas a causar una pancreatitis y lo que sea, ¿no? De por sí ya el órgano es complicado, aún más si ya está extendido por todos lados, más complicado aún. Sí, qué bueno que menciona esta parte de los quimioterapéuticos, que seguramente ahorita ya nos vas a hablar más sobre este tema. La otra, me surgía esta duda que tú hablabas del cáncer de páncreas. ¿Por qué no hay diagnósticos oportunos, tú que estás investigando de lleno en este tema? Creo que el problema es que no da síntomas o signos más tempranos. Además también el páncreas es un órgano que puede estar dañado la mitad, pero el otro pedazo del órgano todavía está cumpliendo la función. Pues realmente no hay insuficiencia pancreática o insuficiencia endocrina, incluso porque muchos de esos pacientes que ya están del páncreas muy dañado también desarrollan diabetes, porque obviamente ya se dañó todo el órgano y tampoco están produciendo insulina. Pero justamente creo que ese es el problema. Es un órgano que compensa muy bien la función, aunque una parte esté enferma. Entonces el diagnóstico con base en síntomas y en signos es complicado de hacer. También es complicado de hacer a nivel de laboratorio, identificar que está el tumor, a menos que pues ya se vayan muy específicos a hacerles tomografías y todo, ¿no? Pero es realmente cuando el paciente ya se siente muy mal, ya tiene mucho dolor, ya está incapacitado y ya se dan cuenta que tiene el tumor. Y el problema es que como es muy maligno, o sea que se extiende rápidamente y también la sobrevida es muy corta, tienen muy pocos años de vida. De hecho, muchos de los casos así famosos que han muerto de cáncer de páncreas es gravísimo porque se mueren a los poquísimos años o meses. Wow. Y además, como dices, aún más complicado es esta combinación que decías molecular, de que algunos genes activan, algunos te protegen pero están inactivados. Entonces la combinación entre oncogenes y supresores hacen que la investigación sobre todo y todo esto sea realmente un abanico de posibilidades. ¿Cuál sería entonces la estrategia un poco, o cuál sería la estrategia que ustedes siguen en el laboratorio al final de este túnel? Creo que en términos generales también es lo que se trata de hacer en todos los cánceres, encontrar una característica muy peculiar de ese tipo de tumor para que puedas generar un medicamento mucho más específico o una terapia mucho más específica para tratar ese tipo de tumor. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas, pues muchos han estado estudiando ahora con estos modelos de animales, pues diferentes genes, diferentes factores de transcripción o de factores de crecimiento. Nosotros pues también tenemos ahí algunos candidatos que hemos estado trabajando, pero a final de cuentas creo que ese es el objetivo. Además, a la otra que después podemos también platicar es que a veces los tumores generan quimioresistencia. Les están dando ya terapia y de todos modos ya están resistiendo a la terapia. ¿Con qué combinación de quimioterapéuticos cada vez más específicos lo puedes tratar para que sea más eficiente? Yo creo que ese es como el objetivo de la mayoría de los que estudian cáncer, ¿no? Poder encontrar esa droga mágica que ataque solamente a un tipo de tumor y que no haga menos daño en el resto del cuerpo. Bueno, y hablando de estas
moléculas o estos genes específicos, ¿cuál sería algunas estrategias quimioterapéuticas que se pueden aplicar o que se están aplicando actualmente, nada más para ver si, o sea, sabemos que falta mucho de estudiar, pero ¿qué es lo que sí sabemos, digamos? Sí, sí. En general, los medicamentos quimioterapéuticos, su principal característica es que atacan a las células en distintas etapas de su ciclo celular. En esa etapa, la característica principal de las células tumorales es que se dividen descontroladamente. Entonces, lo que queremos es justamente atacar esa función. Y justamente esa también es un problema con los quimioterapéuticos, porque por eso tienen muchos efectos secundarios, ¿no? Las células de todo el cuerpo se dividen normalmente y hay células que se dividen más rápidas que otras. Por ejemplo, las células de la piel se dividen muy rápido. Por eso justamente los agentes quimioterapéuticos, cuando se administran, causan que se caiga el pelo, que la piel se ve así como más dañada, que ese tipo de problemas. Y también causa problemas en las células de la sangre, en las células inmunes, porque ese tipo de células también se dividen más rápidamente. Ese es el problema, la inespecificidad de los medicamentos causa que haya muchos efectos secundarios. La otra ventaja es si conocemos el tipo de cáncer y si conocemos cómo funcionan los agentes quimioterapéuticos, entonces ya ahí los médicos van haciendo combinaciones de cuáles con cuáles y la otra es tratar de bajarles las dosis para que no sean tan graves los efectos secundarios. Si bajamos la dosis de uno y lo combinamos con otros, pues a lo mejor la mezcla es un poco más efectiva. De hecho, ahorita que hablaste de los efectos secundarios se parecen mucho a las características que asociamos o fenotípicas del envejecimiento. Cuando hablamos de la caída del cabello, de que las células ya no se pueden, arrestan el ciclo celular, o sea, lo que te parece que la terapia, o más bien incluso, el envejecimiento parece un mecanismo para evitar el cáncer, o sea, como que si tuviéramos realmente una fecha de caducidad en el cuerpo y tratáramos de evitar esa gran problemática de enfermedades que obviamente conlleva estar vivos. Esas, como hablaste de las hormonas, de los estrógenos, funcionaron para la reproducción, para los caracteres femeninos, pero llega un momento en el que parecen favorecer enfermedades, en este caso el cáncer, más que otras. Y el envejecimiento parece contraponerse al cáncer, así como diametralmente opuestos el cáncer y el envejecimiento. No sé qué piensas. Sí, justamente eso es lo que estaba revisando, que decían que obviamente dicen que el cáncer es una enfermedad que está relacionada con el envejecimiento, porque sí es verdad que la mitad de los casos de cáncer se generan en pacientes que tienen más de 70 años. Algo debe estar pasando ahí que pues está relacionado de cierta forma con cómo estamos envejeciendo. Pero también estaba revisando esa parte que decían que como que parece que el envejecimiento muchas de las formas o de las características de las células envejecidas se contraponen a lo que pasa en las células de cáncer. Entonces, ¿cómo podemos ahí hacer la comparación entre que una célula que está envejecida también puede ser cancerosa? Eso sí está bien interesante. Y todavía peor, realmente si queremos buscar, porque parte de este podcast era como, ahora le llamamos envejecer saludablemente, pero mucho tiempo fue como buscar la inmortalidad, cómo realmente vivir más. O sea, las células que viven más, no importa en qué condiciones, son las células del cáncer. O sea, sabemos que las células que fueron aisladas hace no sé cuántos años, siguen vivas, y eso que la paciente de donde se aislaron murió hace más de 50 años, etcétera. Rapidísimo, con esta idea que tenías del envejecimiento. Sí, justamente, por ejemplo, las células que están creciendo parece que se vuelven o que regresan a un estado más joven, se parecen más como a células troncales. Entonces también esa es como la idea que se tenía ahí con por qué se puede relacionar el envejecimiento con las células troncales. Y por eso yo decía que el tema debería de haber sido el de la recapitulación de procesos de desarrollo. Tú estás trabajando una molécula que tiene que ver con el desarrollo embrionario, o bueno, varias, porque además casi siempre agarramos unas de esas, ¿no? Y especialmente en el grupo al que perteneces, cada vez que vemos esa como conexión entre
envejecimiento y desarrollo, o sea, parecen cosas opuestas, pero algunas de las vías que participaron en el desarrollo se vuelven a aprender y no sabemos si es justo tratando de regresar a ser una célula más joven o al revés, están participando en un proceso canceroso que sabemos que va a terminar mal. O sea, en realidad no sé cuál es la respuesta, pero está buena la pregunta de qué tanto queremos vivir más a través de, por ejemplo, entender el cáncer y los mecanismos por los que estas células viven mal, o no, al contrario, queremos estar sanos y no queremos vivir sanos hasta, no sé, 70, 80, 90 años sin padecer alguna de esta enfermedad. Al final es una barrera que no sabemos hasta dónde y que en la investigación a veces no parece tan aparente porque estamos tan metidos en una molécula que de repente no vemos si el impacto es a nivel de desarrollo, a nivel de cáncer o a nivel de envejecimiento, ¿no es cierto? Sí, justo, sí. Eso es un tema muy importante y por eso es la parte de la prevención del cáncer también, como dices, en términos de dieta, de ejercicio y de evitar, por ejemplo, la exposición a carcinógenos. Por ejemplo, que dejes de fumar, que dejes la exposición excesiva al sol, a los rayos UV, que lleves la dieta adecuada, que hagas ejercicio, que bebas alcohol con moderación. Todo eso es muy importante. Las vacunas también era una parte muy importante que quería mencionar, porque ahora están salvando vidas la vacuna de la hepatitis B, la del virus del papiloma humano. Por eso yo digo, es muy difícil, pero yo digo que actualmente y sobre todo tú como postdoc de un instituto de investigación de primer nivel, es como, yo digo que son los sufridos artistas de este siglo. Entonces, actualmente ese trabajo que es muchísimo y que está, bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ese trabajo que se hace dentro de los laboratorios con estudiantes, con postdocs, etcétera, es lo que sostiene ese desarrollo de las vacunas y el cáncer, ¿no es cierto? Y tú eres una buena representante porque además tienes artículos en revistas muy nice. La autoexploración también es súper importante, es una de las que más ha salvado pues pacientes de morir, sobre todo porque lo detectan en etapas tempranas y entonces eso es súper importante. Yo realmente dejar de exponerte, dejar de fumar, beber con moderación, todas esas son obvias, pero unas muy, muy, muy importantes justamente a mí me parecen las vacunas porque siguen salvando vidas y ya la mejor muestra nos la dio aquí COVID-19 y la autoexploración y la prevención de hacerse exámenes rutinarios para detectar el cáncer, las colonoscopías, las mastografías, todo eso es súper importante. Creo que ahí está un link interesante que lo dejaremos un poco así pendiente para ver si regresas a este podcast y cuéntanos un poco acerca de tu experiencia de qué estás haciendo y cómo te va en los Estados Unidos, o sea, tener que irte a Estados Unidos para hacer investigación de este tipo de primer nivel, por supuesto, pero cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, pues es una experiencia muy enriquecedora, sin duda. Sí, en México yo considero que hacemos investigación y la hacemos muy bien. Eso no me queda de ninguna duda. A veces, tal vez en México el problema es que lo que estamos muy limitados es en recursos. Ese tal vez es nuestro problema principal, pero de que la hacemos bien. Y bueno, ya mudarse a un laboratorio donde ahora los recursos son un poco más ilimitados, pues es una maravilla, porque entonces ahora sí puedes hacer muchas cosas que en las que estarías muy limitado en otro lugar. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en un instituto en una escuela como que es la Escuela de Medicina de la Universidad de Northwestern. Hay investigadores que son muy, muy renombrados acá, que tienen fama internacional y que están haciendo cosas muy importantes en muchas áreas. Y justo pues a nosotros como investigadores jóvenes y que venimos de países como México, lo que nos queda pues es venir a este tipo de institutos a aprender lo más posible, a sacar lo máximo de información que se les pueda a este tipo de personas y de este tipo de investigadores y a utilizar los recursos que hay disponibles y aplicarlos para poder publicar cosas importantes, descubrir cosas importantes. Y lo principal que yo me llevaría es que a nosotros como mexicanos
mexicanos, pues poder aplicarlas después en nuestro país, porque eso es muy, muy importante también. Entonces, en ese sentido, a muchos de los que han salido y han logrado regresar, es yo creo que lo principal. Además, yo quería, antes de despedirnos, sobre todo esta experiencia de seguir estudiando, trabajando en eso, que realmente tiene muchos, y lo sabemos porque lo platicábamos estando allá en Chicago, ¿no? Es una ciudad fantástica, pero realmente es un reto muy frustrante el estar con una vida pegada a la ciencia, porque no sabes si es tu vida o es la de la ciencia, el estar haciendo esos artículos, etcétera, que justo definen todas estas investigaciones, estos avances. Pero bueno, hay una vida de por medio, hay una vida atrás, y yo me acuerdo cuando me tocó mudarme y decir, ¿sabes qué? Primero a la Ciudad de México para estudiar un posgrado, a ti te pasó parecido, mudarte de ciudad, luego de país, etcétera, para seguir siendo esa línea de investigación. Siempre es un reto que te exige, no solo en la parte mental, sino física y sobre todo en la parte emocional, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Al final de cuentas, los científicos hacemos como sacrificios en otros aspectos de la vida, y en ese sentido, por ejemplo, admiro mucho a los que aparte tienen bebés, tienen familia y de todos modos lo hacen, ¿no? Que se mudan de ciudad, que se mudan y a pesar de todas las dificultades de la vida todavía lo siguen haciendo. Es realmente admirable, y que continúan en un camino muy exitoso, ¿no? Eso también es súper importante. Muy bien, pues así como el tuyo, me da muchísimo gusto que estés aquí. Ya sabes que siempre que mando algo de cáncer te tengo que preguntar si estoy bien, si estoy usando bien los términos, y ya viste que a veces no, pero te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast, y te seguiremos invitando porque eres parte de este podcast desde su inicio. Muchas gracias, Angélica. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, quedan muchas cosas pendientes. Ya después platicamos de otros asuntos relacionados. Claro que sí, Angélica. Y ya para finalizar este episodio de Tardes del Café, ¿cuál serían para ti un punto importante o los que quieras comentar sobre este tema y este episodio? Creo que lo más importante en todas las enfermedades, pero en el cáncer, es justamente el autocuidado, la prevención y el diagnóstico oportuno. Eso es realmente lo que salva vidas en esta enfermedad. Es la parte que yo quisiera rescatar. Y en la parte de investigación, justamente en la investigación está siendo muy importante y muy relevante justo para encontrar terapias más específicas que tengan menos efectos secundarios y que justamente sean más efectivas, porque a veces le dan ahí a muchos tipos de células, pero realmente a la que estaba mala no le está haciendo nada, ¿no? O le está haciendo poco. Mientras más investigación haya y mientras más se descubra acerca de un tipo de cáncer y algún tipo de célula de cáncer, mejores terapias vamos a generar, y eso es, yo creo que el objetivo en la investigación. Perfecto, Angélica. ¿Y en qué redes sociales te pueden encontrar los escuchas? Pues estoy en Twitter como @AngelineMart. Okay, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre cómo tener un envejecimiento saludable. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si te gustó, comparte.